Muy buenos días a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio que hemos titulado Decisiones de inversión en medio del resultado electoral. Soy Jorge Trujillo, vicepresidente de Wealth Management para Colombia de Sur Investments, y voy a estar moderando la conversación el día de hoy. El domingo pasado, Colombia vivió una jornada histórica. Abelardo de la Espriella fue elegido presidente para el periodo 2026-2030 en la segunda vuelta más estrecha que hemos tenido en el país. Ganó con el 49.66% de los votos y con una diferencia alrededor de 250.000 votos, un poco menos del 0.97% de diferencia. Una elección que tuvo una participación récord cercana al 64% del censo electoral. Creo que nos queda un país dividido casi exactamente en las mitades que el próximo 7 de agosto iniciará una nueva etapa. Más allá del resultado, que sin lugar a dudas es muy representativo, la pregunta que nos convoca hoy es: ¿qué significa esto para las decisiones de inversión de nuestros portafolios? ¿Cómo lee el mercado un giro hacia una política económica pro mercado? ¿Qué pasa con el déficit fiscal? ¿Qué pasa con la inflación, con las tasas? ¿Y dónde están las oportunidades hoy en Colombia entre los activos de renta fija, renta variable, activos alternativos? ¿Qué pasa con el dólar? Eh, Creo que es bastante representativo el momento para entender y tratar de resolver estas preguntas. Precisamente para esto tengo hoy el gusto de estar acompañado con dos personas que están más que capacitadas y conocen supremamente bien estos temas. Hoy nos acompaña Mauricio Guzmán, el vicepresidente de Investment Strategy y Fund Selection de Sur Investments, de toda nuestra plataforma regional, quien nos va a estar dando esa lectura estratégica de los mercados y esa visión de portafolio. Y Juan Esteban Carreño, de su equipo, también de Investment Strategy y Fund Selection, quien nos va a aterrizar el panorama económico: crecimiento, temas fiscales, inflación, tasas. Entonces, bien importante, digamos, la presencia de ellos dos para poder profundizar sobre lo que estamos esperando en el mercado de capitales. Ahora, vamos a seguir tres bloques en este webinar. El primero es donde vamos a hablar de los resultados y el mapa de la gobernabilidad, que creo que es bien representativo también traerlo a la mesa. Luego vamos a ver todo el tema de la visión económica. Y por último cerramos con los mercados y cuáles son nuestras preferencias de inversión. Entonces, sin más, creo que darle una fuerte bienvenida a Mauricio y a Juan Esteban para que arranquemos. Dale, Mauricio. Hola, Jorge, buenos días para ti, buenos días Juan Esteban y a todas las personas que nos acompañan hoy. Efectivamente, una semana histórica después de este resultado que conocimos el domingo. Entonces vamos a comenzar en esta primera sección de la charla a repasar qué fue lo que pasó. Ya nos anticipabas una elección tremendamente eh, apretada en cuanto a su resultado. El resultado, cuando lo comparamos con lo que nos mostraban las encuestas, sí resultó sorpresivo. Las encuestas en promedio le daban un 51% de preferencia de voto a Abelardo de la Espriella frente a un 44% de Iván Cepeda. Con lo cual esa diferencia de menos de un 1% sí sorprendió, no sorprendió el resultado final, sorprendió lo estrecho del margen. Aquí podemos ver la votación que cada uno obtuvo, una votación además históricamente alta en términos absolutos, 26.3 millones de votos, que equivalen al 63% del censo electoral. Esta es la votación más alta que hemos tenido en Colombia en nuestra historia. Y si se compara con la primera vuelta, tuvimos un aumento de 5,7 puntos porcentuales. Pasamos de 57% al 63%. Esto es 2.3 millones de votos más. Entonces fue una elección que definitivamente convocó a la ciudadanía y donde buena parte de esos votos adicionales entre la primera y la segunda vuelta pues, se fueron hacia la propuesta de Iván Cepeda, y de ahí el resultado sorpresivamente apretado. Sin embargo, es que hay que ponerle contexto, y es el resultado más estrecho que hemos tenido en términos porcentuales, si bien, como lo vemos allí en la tabla, sí han existido instancias previas en las que la diferencia en términos de votos, en cifra absoluta, ha sido menor. Vemos ahí varias situaciones en las que tuvimos márgenes menores, y
aquí lo incluimos interesantemente. La quinta votación más apretada fue justamente la de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández hace 4 años. Y quisiera ahí como hacer un comentario y es, hemos estado escuchando mucho cómo el país está dividido por la mitad y esta polarización y esta división que nos muestra el resultado de las elecciones. La verdad es que nuestra interpretación es, esto es más una característica de la política actual, no solo en Colombia, sino en el mundo, que un accidente. Y para eso valdría la pena, por ejemplo, comparar con lo que está ocurriendo en Perú, donde la votación no ha finalizado, pero donde muy probablemente Keiko Fujimori obtenga la victoria por un margen de 0,24%, menor al nuestro 0,96%. Y uno podría decir, bueno, esto es Latinoamérica, pero mira en Estados Unidos lo que ocurrió con la última elección donde Donald Trump le ganó a Kamala Harris por un porcentaje de 49,8 a 48,32, o sea, 1,5% de diferencia. Entonces, es para decir que en realidad estamos en un entorno global polarizado. Seguramente esta va a ser la tónica de las siguientes elecciones que tengamos aquí, de aquí en adelante. El otro punto importante es, esto se da en un contexto de giro a la derecha latinoamericana. Todos hemos escuchado, comentado cómo varios de los países de la región han ido tomando una elección política con candidatos del centro hacia la derecha, con lo cual lo que está ocurriendo en Colombia hace parte de una tendencia regional, como lo fue la elección de Gustavo Petro hace 4 años, donde la región también había girado a la izquierda. Y mira que desde el 2023 a la fecha tenemos Paraguay, Argentina, Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile, Costa Rica y Perú. Estos 8 países, más Colombia, 9 países, en los últimos 3 años han elegido propuestas políticas de centro derecha. Ahora, en la siguiente podemos ver cómo quedó el mapa electoral de Colombia. Yo creo que lo que es interesante aquí tener en cuenta es que este mapa no cambió significativamente con respecto a hace 4 años. En la elección en la que fue elegido Gustavo Petro, también la región centro del país fue la que eligió en su momento la propuesta de Rodolfo Hernández y Petro ganó en la periferia y eso se repitió en esta ocasión, con algunos departamentos notables. Por ejemplo, en el caso de La Espriella, gana en los Santanderes, Antioquia, muy importante por el número de votos. Aquí la diferencia fue de más de 1 millón de votos. Y en general en el centro del país. ¿Qué es muy importante? Bogotá. Bogotá, si bien votó mayoritariamente por Iván Cepeda, el porcentaje de votos que obtuvo ahí se redujo fuertemente con respecto a la que había obtenido Petro hace 4 años, que había sido el 59%. En este caso vemos allí que fue un 52%. Y el presidente lo dijo explícitamente en uno de sus múltiples posts. Decía cómo no perdieron, según él, no perdieron por Antioquia, perdieron por Bogotá, donde una buena parte del electorado se dio la vuelta. Y Bogotá es interesante por eso, porque a diferencia de varias de las regiones, es una plaza muy relevante, por supuesto, por el tamaño que tiene, pero además que no vota cada 4 años exactamente de la misma manera, sino que existe un fuerte voto de opinión que va fluctuando. Entonces, este es el mapa electoral que en últimas lo que nos muestra es un país fuertemente dividido, polarizado, y pues con los retos que esto significa para el gobierno que tendrá que conformar Abelardo de la Espriella. Mauricio, y precisamente sobre esta división del país, ¿cierto? Sobre la gobernabilidad y la posibilidad de ejecución, yo creo que la agenda pro mercado que nos presenta el gobierno o el equipo de gobierno de Abelardo de la Espriella, pues sonaría muy bien en el papel, ¿cierto? Pero ahí precisamente anticipábamos en el slide que continúa que el Congreso está bien dividido, ¿cierto? Está bien fragmentado y que seguramente se van a exigir ciertas coaliciones para poder gobernar, ¿cierto?
Mi pregunta iría muy dirigida hacia, ¿qué crees tú que de ese programa económico sea realmente ejecutable, cierto? ¿Cuál es el riesgo en la ejecución y si esos riesgos ya consideras que están incorporados dentro de los precios de los activos en Colombia, que seguramente eso lo desarrollarán un poco más adelante? Y también un tema que hemos venido tocando en los últimos 4 años y es qué va a pasar con las instituciones, ¿cierto? Hemos tocado un montón de veces el tema del Banco de la República y su independencia, las cortes. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco al respecto cuál es tu posición. Sí, totalmente. Definitivamente el principal tema de conversación en este momento, y lo será por los próximos años, es gobernabilidad. Y es que la gobernabilidad no es la misma con un margen de 6 u 8 puntos, como quizás lo apuntaban las encuestas, a una gobernabilidad con una diferencia en votación de menos de un punto. Entonces, esto lo que nos muestra es un país, como lo veíamos antes, territorialmente dividido, pero políticamente, y esto representado en el Congreso, como lo vemos acá, también fuertemente dividido. En las últimas elecciones parlamentarias, de las 103 curules del Senado, el pacto histórico quedó con 25, más o menos una cuarta parte del Senado para los próximos 4 años va a ser claramente oposición. Luego, Abelardo de la Espriella cuenta dentro de su partido Salvación Nacional con solo 4 curules en el Senado. Ya ayer, el Centro Democrático anunció que va a ser partido de gobierno. Esto era ampliamente esperado. Entonces ahí ya tenemos 21 y probablemente Cambio Radical también se una, con lo cual estará en torno a los 27 votos. Entonces, hay un cierto equilibrio entre estos dos polos, pero en ningún caso están ni cerca de tener la mayoría necesaria para aprobar, para impulsar algunas de las reformas más complejas del programa de gobierno. Para eso va a ser muy importante los partidos intermedios que siguen teniendo una representación significativa. El Partido Liberal, la Alianza Verde, el Partido Conservador, el Partido de la U. Definitivamente el gobierno va a tener que conformar coaliciones, unas coaliciones que van a ser complejas de nuevo, porque la participación o el resultado del domingo lo que muestra es que el pacto histórico sigue siendo una fuerza muy importante, va a tener una influencia muy significativa en las discusiones y va a ejercer su rol de oposición. ¿Qué significa esto? Que desde nuestro punto de vista, el gobierno, el presidente electo de la Espriella, va a tratar de impulsar la mayor parte del programa de gobierno de alto impacto que no necesite ir al Congreso, sino que lo pueda hacer vía decretos. ¿A qué nos referimos específicamente ahí? En primer lugar, sector de hidrocarburos. Ha sido un tema recurrente en su programa de gobierno. Él puede reactivar los contratos de exploración y explotación de petróleo y gas en un momento muy importante para hacerlo. Ayer conocimos que las reservas de gas de Colombia disminuyeron en el último año, solo en el último año un 17%. Y eso nos deja en el nivel más bajo de reservas de los últimos 18 años, 5.9 años de reservas de gas únicamente. En el plano de gas, recordar que en el 2021 Colombia tenía autosuficiencia de gas, no necesitábamos importar gas. En el último dato que conocimos hace un mes aproximadamente, estamos importando 30%. Y si no se firman contratos de exploración, esa dependencia de importaciones va a seguir aumentando. En el campo de petróleo, el candidato presidente ahora propuso o se planteó como un objetivo duplicar la exploración o la producción petrolera desde alrededor de 700.000 barriles diarios de petróleo que producimos hoy en día hasta 1.3 millones. Para eso necesita atraer inversión extranjera y eso se puede hacer sin el Congreso. Entonces, ese va a ser el primer punto en el que nosotros esperamos que va a haber bastantes noticias, bastante actividad. El segundo tiene que ver con déficit fiscal. Ya ahora lo vamos a explorar más en detalle, pero el déficit fiscal que tiene un ángulo de ingresos y un ángulo de gastos
Pues por el lado de ingresos hay unas medidas que necesitan al Congreso. Una muy probable reforma tributaria que se presente en algún momento de los próximos meses va a tener que ir al Congreso y va a ser un debate muy complicado. Por el lado de gastos, en cambio, varias de las reducciones de gasto público que se han planteado durante la campaña, donde se hablaba de reducir el tamaño del Estado en un 40%, ambicioso y bastante difícil, algo de eso se puede hacer, o sea, se va a hacer eh, vía decreto sin tener que ir al Congreso. Y el tercer punto es seguridad, que ha sido una de las banderas más importantes de su campaña. Varias medidas en esa línea, cancelar definitivamente la paz total, fumigaciones de cultivos ilícitos, reforzar la extradición. Eso va a ser la tercera pieza de su campaña de gobierno, que lo menciono porque tiene definitivamente impactos económicos en la medida que, si es exitosa, va a contribuir a recuperar la confianza, a disminuir la prima de riesgo país. Y esta es otra de las políticas que no necesita ir al Congreso. Entonces, nosotros esperamos que por ahí, por esas tres políticas, tengamos las primeras noticias y donde el gobierno busque generar esas primeras victorias que le den ese impulso inicial de popularidad. Y para terminar con tu punto de institucionalidad, que efectivamente ha sido un tema de conversación recurrente, decir que hubo una conversación muy fuerte alrededor de qué pasaría si Iván Cepeda quedaba elegido como presidente con la independencia y con la institucionalidad representada específicamente en el Banco de la República y en la Corte Constitucional. En la práctica, y acá traemos cuál es la conformación, el campo es bien limitado para influenciar tanto del gobierno elegido como, hay que decirlo, incluso si hubiera quedado elegido Iván Cepeda. En el caso del Banco de la República, 7 miembros, de los cuales en las últimas sesiones, en las últimas decisiones, la votación ha estado dividida, 4-3, o sea, es una junta dividida, evidentemente, se ha decantado por decisiones técnicas, lo que no le ha gustado para nada al gobierno, y ahí hemos tenido mucho ruido y presión institucional, pero se ha mantenido en las decisiones que nosotros y el mercado en general encuentra que son las correctas desde el punto de vista técnico. Esa junta, esos 7 miembros, bueno, uno de ellos, que es el ministro de Hacienda, va a cambiar, por supuesto, con el nuevo gobierno. Nosotros esperamos que sea nombrado siguiendo el modelo chileno, donde el gobierno de Kast anunció el ministro de Hacienda 2 meses antes de arrancar su gobierno, de posesionarse, para darle tranquilidad, confianza a los mercados. Nosotros creemos que en el caso de Abelardo de la Espriella eso también va a ocurrir y que antes del 7 de agosto vamos a conocer el nombre del nuevo ministro de Hacienda o nueva ministra, que se ha hablado bastante desde la campaña de la intención de que la próxima ministra sea una mujer, y los nombres que han sonado, la verdad, todos de un perfil bastante técnico, entonces muy seguramente ese va a ser un golpe de opinión para dar confianza. Entonces, el ministro de Hacienda, nombrado por el gobierno, y luego en 2027 y 2029, el presidente nombrará a 2 de los 7 miembros de la Junta que van a rotar. Entonces vamos a tener una Junta que va a seguir con nuestra perspectiva siendo bastante independiente y de perfil técnico. Y en el caso de la Corte Constitucional, que fue muy importante en los últimos 4 años, de los 9 miembros que la conforman, solo 3 cambian durante el próximo cuatrienio. Y de esos 3 que son elegidos, todos ellos por el Congreso, de ternas conformadas por solo una por la presidencia. Entonces vamos a tener una terna que propondrá Abelardo de la Espriella, y las otras 2 ternas, una la propone el Consejo de Estado, la otra la propone la Corte Suprema. Entonces, en general, el mensaje de fondo acá es: vamos a seguir teniendo una Corte Constitucional independiente, diversa, con lo cual el riesgo institucional que tú muy bien anotabas ha sido tema de conversación recurrente. Por el momento lo vemos bien. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Entonces voy a aprovechar precisamente este cambio de sección donde vamos a entrar a hablar un poco ya de la visión económica
para recordarles a nuestros participantes del foro que potencialmente a través del chat nos pueden dejar preguntas que quisieran que nosotros profundizáramos. Entonces, si quieres, Mauro, continúa, por favor. Perdón, le doy la palabra a Juan Esteban acá. Juanes nos va a acompañar en esta nueva sesión. Juan Esteban, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Jorge y saludos a todos los que se conectan hoy. Sí, estamos en un momento muy interesante. En el lado económico nos parece oportuno comenzar analizando la agenda que propone el nuevo gobierno, el gobierno de Abelardo de la Espriella, y es empatarlo con lo que estamos viendo, la situación económica actual, cuáles son los retos que identificamos y nuestras perspectivas adelante. Entonces, las propuestas actuales del nuevo gobierno es un giro, digamos, marcado de lo que hemos visto en los últimos 4 años, que en los últimos 4 años el enfoque económico estuvo más centrado en lo que es un mayor gasto público, intentar que se generen ingresos a través de mayor tributación y un control más pronunciado del Estado en distintas áreas de la economía y del país, que se vio pues, reflejado en la reforma de salud, en la reforma pensional, digamos, en su papel activo en el manejo de Ecopetrol. Ahora lo que estamos viendo con la entrada de este nuevo gobierno, con este enfoque, como bien mencionas, promercado, es más una reducción del gasto, una reducción de la tributación y este enfoque promercado que lo vemos materializado digamos, en el ente privado siendo más protagonista en la economía. Entonces aquí lo que hicimos fue recoger lo que han venido hablando, lo que han puesto en los planes de gobierno, en las distintas propuestas del gobierno de Abelardo de la Espriella en materia económica. Entonces, en tema de tributación, lo que se busca es una reducción en la tasa de impuestos, eliminar impuestos también como lo son el 4 por mil, el impuesto al patrimonio, y esto pues claramente se materializa en unos menores ingresos para el Estado, que lo que buscan es que esto se compense con otras medidas tributarias como lo son ampliar la base de tributación, revisar el tema de las exenciones de impuestos, que aquí muchos impuestos se terminan reduciendo por este tema de las exenciones, modernizar la DIAN para que sea más eficiente en el recaudo de impuestos y que reducir la tasa de impuestos y reducir los impuestos a las empresas y a las personas logre generar un mayor crecimiento económico que compense estos menores impuestos, porque pues a medida de que el crecimiento económico aumente, pues las utilidades empresariales aumentan, los ingresos aumentan y todo esto pues se traduce en más impuestos. Entonces este es el ángulo en el tema de tributación. En el tema de gasto, el principal enfoque ha sido en reducir el tamaño del Estado. Ya lo mencionó muy bien Mauricio, de que las metas muy ambiciosas es de reducir 40% el tamaño del Estado, pasar de 19 a 10 ministerios. Esto pues son metas ambiciosas, difíciles de cumplir, pero lo que sí vemos es una clara intención de que el gasto público y el gasto, digamos que del funcionamiento estatal pues se reduzca. En tema de energía, también ha sido muy vocal en que uno de los principales y prioridades que va a tener este gobierno es reactivar el sector petrolero. Esto se va a hacer, digamos, comenzando desde el día 1 en renovar los contratos de exploración. Se buscará aumentar también la producción de petróleo, que pues se redujo en estos últimos 4 años, y nuevas formas de extracción como son el fracking, que pues ha generado también bastantes comentarios. ¿Cuál es el Juanes, enfoque acá? te Cuéntame, pido Jorge. mil disculpas que te voy a interrumpir, pero aquí, como dirían mis amigos norteamericanos, as we speak, mientras estamos hablando, acaba de hablar Cepeda para pronunciarse sobre que está aceptando el triunfo de Abelardo como nuevo presidente. Entonces, quería levantar esta conversación acá mientras estamos en el webinar para que nuestros invitados estén también muy actualizados sobre lo que acaba de suceder.
Si quieres, continúa, Juanes. Muchas gracias, Jorge. No, oye, son, digamos, muy buenas noticias de que se esté comenzando ya a dar esta transición de gobiernos y que sea de la forma, pues, más tranquila y pacífica posible. Em, pero entonces, continuando con el tema de las propuestas, lo que se busca con el tema energético, pues, es principalmente reactivar, pues, este sector que ha sido muy protagónico en la economía colombiana, y que esto mismo genere ingresos para el gobierno y que ayude a subsanar, pues, estos déficits fiscales que han estado tan presentes. En temas de mercado laboral, que haya una flexibilización en temas de contratación y que a punta de generar un ambiente más amigable empresarial, pues se generen más puestos de trabajo. Y y uno de los temas donde, de hecho, el vicepresidente también ha participado mucho es en este tema de la desregulación e inversión, y es que se ha planteado que aquí en Colombia es muy difícil por temas de regulación, pues mantener, y muy costoso por temas de regulación, para las empresas, que la creación de empresa, entonces quieren volver todo este tema de regulación mucho más amigable y que esto pues termine generando mayor crecimiento económico. Em, con todas estas propuestas, ¿qué es lo que se busca? Que también vemos como metas ambiciosas, pero pues es un crecimiento del PIB que va, que va entre 3 a 7%, han dicho. Esto pues de la mano precisamente de la inversión, pero también de reactivar el sector de exportaciones, em, que ahí de la Esprilla también ha sido muy vocal en decir que lo que quiere es embajadores que vayan a vender los productos colombianos a los distintos países del mundo. Y con esto pues que se reactiven o que se potencialicen los sectores de agricultura, energía y vivienda, que vivienda también ha tenido unos años complicados en los últimos 4 años. En temas fiscales, actualmente tenemos un déficit fiscal en el 2025 de 6.4%. Lo que se busca es estabilizarlo en el primer año de gobierno a 4.8 y luego estabilizarlo en 3.5 para el 2030, y con esto pues estabilizar también la deuda en 55%, que es el ancla, recordemos que es el ancla de la regla fiscal. Actualmente está en 60%, pero con una, digamos, apretada fiscal, la idea es llevar nuevamente esta deuda hacia su ancla, que es ese 55%. Entonces, esto es lo que propone el gobierno entrante. Esto lo vamos a empatar ya con qué es lo que estamos viendo en la situación económica actual y cómo puede afrontar pues, los nuevos retos la propuesta del nuevo gobierno. Entonces, si vemos la situación económica actual, comenzando por el tema de crecimiento, en la gráfica de la izquierda estamos viendo los distintos rubros del PIB, en los cuales pues está dividido año a año, y al final la última columna es el acumulado anualizado de estos 4 años de gobierno. Entonces, en el acumulado tenemos un crecimiento anual de 1.8%, que viene precisamente de un crecimiento en el 2023 de 0.7, 2024 1.7, 2025 2.6, y ahorita el primer trimestre del 2025, ahorita el primer trimestre del 2026 arranca con un 2.2%. Nuestra expectativa es que se mantenga el 2026 cercano a estos niveles, si esperamos una desaceleración respecto al crecimiento del 2025, y esto pues de la mano de que estuvo muy apoyado el gasto público. Entonces aquí la clave es ver en este acumulado de dónde provino el crecimiento, y con esto llevo su atención a lo que vemos como los retos para el nuevo gobierno, que serían el gasto público y la inversión, que son esas barras, la roja el gasto público y la azul la inversión. Entonces, comenzando por el gasto público, ¿qué
que es esta barra roja, vemos que fue el grueso del crecimiento en estos años del gobierno. El crecimiento acumulado fue 4.5% en términos anuales, que es que es más del doble que cualquier otro rubro de crecimiento. Y esto se intensificó bastante en lo que fue el 2025 y este 2026 también arrancó con un fuerte aumento de gasto público. Entonces, este gasto generó un impulso al crecimiento, pero también unas presiones importantes a lo que son las finanzas públicas y una presión al alza a la deuda pues estatal. Y por el lado de la inversión, la barra azul, vemos que tuvo una fuerte caída en estos 4 años, menos 4.2% en el acumulado, que es donde vemos donde se debe recuperar al ser el motor de crecimiento más sostenible. La inversión, recordemos que no solo da crecimiento actual, sino es lo que impulsa el crecimiento hacia el futuro. Entonces, para retomar un crecimiento por encima del 3,5%, que ha sido más el histórico colombiano, pues se debe recuperar este tema de la inversión. Y en la gráfica de la derecha vemos cómo se refleja esta dinámica. A medida que los sectores impulsados por el consumo y por el gasto público fueron los que tuvieron pues el mejor comportamiento en estos 4 años de gobierno. Vemos ahí están actividades de administración pública que claramente va atado al gasto fiscal. Finanzas va como el tercer sector que estuvo apoyado, que hubo un crecimiento económico, pero también de que el Banco de la República redujo tasas de interés de 13.25 a 9.25. Esos son 400 puntos básicos de reducción que, distinta a unas narrativas que se mencionaban de que o sea, lo que le sirvió al sector fue precisamente la reducción de tasas, porque lo que hizo fue reactivar el crédito, que las personas volvieran a pedir plata y reducir pues estas tasas de default. Entonces, esto impulsó el tema del sector financiero y los sectores más expuestos a la inversión, como lo son la industria, la construcción, la explotación de minas y canteras, pues tuvieron unos 4 años bastante complicados. Entonces, pasando a profundizar un poco en el tema de la inversión, vemos que antes la inversión representaba 25% del PIB. Esto era hace 10, 20 años, en el cual pues la inversión jugaba un papel protagónico. Ahora, Petro recibió la inversión siendo 19.63% del PIB y dado la dinámica que vimos en la diapositiva anterior, en donde la inversión se redujo, pues actualmente solo representa 16.62% del PIB. Similarmente, la inversión extranjera directa antes era 5 o 6% del PIB, ahorita estamos más por el 2%. Entonces, para lograr reactivar un crecimiento económico sostenido, pues se necesita que la inversión vuelva a ser protagonista. Y esto se hace de la mano precisamente de la confianza empresarial, la confianza inversionista, que lo que busca más que todo pues es una estabilidad en las reglas de juego, una estabilidad jurídica y tributaria también, que esto puede pues animar nuevamente a reactivar la inversión en el país. Pasando ahora al otro punto de la barra roja, el gasto público. El déficit fiscal pues se amplió bastante en estos 4 años. Actualmente estamos en un déficit primario de 3.5. Recordemos que el déficit primario excluye el pago de intereses, que es simplemente ingresos que recibe el gobierno menos pues, los gastos que realiza. Ya si tenemos en cuenta el pago de intereses, el servicio de la deuda, el déficit total pues está en 6.4%, que son los niveles más amplios del siglo, pues excluyendo lo que fueron los años de pandemia. Entonces, y esto se da por una dinámica en la cual los ingresos en relación al PIB en estos años se mantuvieron estables, pero sí una profundización en lo que fueron los gastos en relación al PIB en estos 4 años. Entonces, según las proyecciones del CARF, que es el Comité Autónomo de Regla Fiscal, y el comportamiento que vimos a comienzo de año, que se amplió pues este gasto público, para el 2026 se proyecta un déficit de 6.7%
y un déficit primario de 3.7%. Entonces el problema de estos déficits es a dónde lleva la deuda, que actualmente está en 60% la deuda sobre PIB, y que lo más preocupante es las proyecciones hacia dónde nos llevan. Estas proyecciones también las realiza el CARF, y lo que nos dicen estas proyecciones es que si el déficit primario ahí me enfoco en la línea amarilla, es el promedio de los últimos 10 años, que ha sido un déficit de 1.4, nos llevaría la deuda para 2030 al 72%. Si cumplimos la regla fiscal, que sería esa línea gris, el déficit, la deuda sobre PIB llegaría a 65%. Y si nos mantenemos en los déficits actuales, la deuda llegaría a 82%. Ya en estos niveles es, digamos, disruptivo, en el cual los mercados dejan de prestar y las tasas pues llegan a unos niveles muy elevados. Entonces sí toca hacer un apretón digamos, en la perspectiva fiscal, en donde para mantener la deuda básicamente donde está, casi que toca tener un superávit fiscal de 1%. Entonces, esta reducción del gasto público puede generar algo digamos, de dolor económico, dado que viene siendo el motor de crecimiento en los últimos años, pero pues es necesario sanar pues estas finanzas públicas, mientras que pues la inversión vuelva a tener este papel protagónico. Y finalmente, el tema de la inflación, digamos, la última piedrita en el zapato, es que la inflación se viene acelerando, digamos, ya de forma marcada que, en lo que viene el 2026. El año pasado cerró alrededor de 5.2, ya estamos llegando a 5.84%. Y las expectativas es que cierre el año alrededor de 6.5%. Estas expectativas comenzaron a aumentar desde octubre del año pasado, cuando se empezaron a dar las discusiones del salario mínimo. Luego tuvimos el decreto donde se aumentó 23% y vemos ese salto que tuvo en las expectativas de inflación. Y luego con la guerra, pues se terminó la guerra en Irán, donde se aumentaron los precios de la energía y de fertilizantes y por lo tanto de alimentos, se siguió pues aumentando. Esperamos que cierre el año alrededor de 6,5%. Hay unos analistas que incluso proyectan más. Y viendo cómo se ha comportado pues la inflación en estos meses, sí se ve una tendencia casi que en todos los rubros, una inflación estructural que va a presionar al alza, principalmente pues en los rubros expuestos a mano de obra. Entonces, esto ha hecho que el Banco de la República deba reaccionar y subir tasas. El Banco de la República redujo tasas de interés cuando la inflación iba bajando, lo vemos ahí en la gráfica de la derecha, bajó 400 puntos básicos. Luego, en el 2025, la inflación se estancó alrededor de 5% y les tocó mantener la tasa quieta, y este año pues comenzó a aumentar y les tocó subir tasas de interés nuevamente. Dado el comportamiento que esperamos que la inflación se siga acelerando, es posible y esperamos que el banco continúe este ciclo de alzas y terminar el año por encima del 12%. Entonces, estos son los retos que hemos identificado. Si vemos el plan económico de Abelardo de la Espriella, van en línea con abarcar una reactivación de la inflación, de la inversión, un menor déficit fiscal, donde va a estar y donde empieza el análisis profundo es cómo lo va a implementar, y pues la gobernabilidad que va a tener. Pero por el momento hemos visto una reacción positiva de los mercados, y ahora pues el posicionamiento ya viene precisamente en ese análisis. Y con esto te devuelvo la palabra a Jorge y Mauricio para que nos cuenten. Bien, Juan Esteban, muchísimas gracias por el resumen. Yo creo que queda más que claro el escenario actual, digamos, de las finanzas públicas y de las cifras macroeconómicas y lo que está recibiendo digamos, el nuevo presidente. Listo. Entonces, te diría, Juanes, que te agradezco muchísimo la presentación y estaríamos entrando ahora a la parte 3 de nuestro webinar, que sería hablar un poco de los mercados, ¿cierto? Y aquí es precisamente aterrizar
ese comportamiento actual de las finanzas públicas y de las cifras macroeconómicas, ya entendiéndolas dentro de un portafolio y los activos que potencialmente sean seleccionables. Entonces, para esto regresamos de nuevo a la conversación a Mauricio Guzmán. Mauro, si estás por ahí, para que continuemos hablando ya de nuevo un poco sobre los mercados, que inclusive tenemos ya un par de preguntas en el chat sobre qué va a pasar con la renta fija, qué va a pasar con la renta variable, qué va a pasar con el dólar, activos alternativos. Entonces creo que súper importante que ahora, llegando al corazón del webinar, hacia realmente qué es lo que estamos viendo en el mercado de capitales, pues continúes con la presentación. Perfecto, George, claro que sí. Y bueno, entonces, como tú lo dices, llegamos a la parte de, con todo esto que ha pasado, política, económicamente, lo que estamos esperando, el contexto que nos pintaba allí Juan Esteban, qué estamos pensando en cuanto a los portafolios, en cuanto a las inversiones. Y entonces, para entrar en materia, veamos primero cómo han reaccionado los mercados, qué fue lo que pasó en estos días, en los realmente 2 días que llevamos desde los resultados. Hoy ya llevamos un par de horas, la verdad es que vamos a centrarnos en lo que pasó en lunes, martes, y vamos, sí, tenemos por ahí la presentación para ver el movimiento de los mercados. Entonces, comencemos con el índice de acciones de Colombia, que ha sorprendido un poco a la gente, cayendo 6% entre lunes y martes. Entonces, nosotros ahí llamaríamos la atención sobre el hecho de que el índice desde mayo, y ahí estamos poniendo mediados de mayo. ¿Y por qué ese momento? Porque es que en ese momento se comenzó a hablar con mayor fuerza de la posibilidad de que Abelardo de la Espriella fuera elegido. Y esto, producto de algunas de las encuestas que comenzamos a conocer en ese instante, previo a la primera vuelta, y también a los mercados de predicciones como Polymarket. Entonces, en ese momento lo que comenzamos a ver fue una subida importante de los mercados. Ese punto rojo que vemos allí es el día de la primera vuelta. Entonces el mercado ya se había anticipado bastante al resultado de este domingo. Aún con la caída de 6% de estos 2 días, el índice de acciones ha subido 13% desde ese momento de mediados de mayo. Un retorno muy, muy potente para un periodo de tiempo corto como este. Pero no es solo eso, sino que es que además tenemos que recordar que el índice de acciones de Colombia viene de 2 años fantásticos de retornos. En el 2025 el retorno fue de 61%, el retorno total. Y en 2024 había sido el 25%. Y en ese 61%, específicamente del 2025, hablamos durante buena parte de ese año de cómo alguna parte del retorno había sido explicado por lo que llamábamos el trade electoral. Y es que los inversionistas locales e internacionales se comenzaban a posicionar para la perspectiva de una potencial, en ese momento no se hablaba de Abelardo de la Espriella, pero sí de un cambio de orientación del gobierno para los próximos 4 años hacia un gobierno promercado. Entonces, esto para decir que el resultado de estos últimos 2 días, la caída de 6%, en realidad es un fenómeno de vender la noticia. Ya que ocurrió, hay una toma de utilidades y eso se ha visto en Colombia y en múltiples mercados del mundo. En cuanto a las tasas de los TES de la deuda pública de 10 años, ahí podemos ver cómo desde mediados de mayo a la fecha, las tasas han caído 250 puntos básicos. Eso es una caída muy importante en 2 meses. De eso, ahí vemos también el punto rojo, más o menos la mitad ocurrió antes de la primera vuelta y la mitad después de la segunda vuelta. Entonces, esta semana también hemos visto estabilidad en las tasas, que genera un poco de confusión, que por qué no se valorizan más los activos colombianos si ganó Abelardo de la Espriella, y la verdad es que los mercados se habían posicionado ya para ese resultado basado en las encuestas, que como lo decía al comienzo de la presentación, le daban una diferencia de 7 puntos. De hecho, si algo, los mercados quedaron un poco sorprendidos con lo estrecho del margen y eso se refleja en parte en el movimiento de los precios. Ya hablamos de gobernabilidad, ya hablamos de las dudas que esto genera. Entonces, para nosotros es perfectamente natural que el mercado entre en una etapa de consolidación, de esperar a ver qué es lo que viene,
cómo se van materializando, los anuncios que van saliendo, y pues a esto también decir que no ayuda el clima de dudas y de incertidumbre que generó el presidente Petro y el candidato Cepeda sobre los resultados. Entonces, hemos tenido algo de estabilidad, pero decir que la valorización ha sido muy importante. En el dólar también hemos tenido una caída muy relevante, 10% de valorización de la moneda desde mayo. Eso es una caída de 380 pesos. Buena parte de eso se dio desde la primera vuelta. Entonces ya también este activo había incorporado en su precio en buena medida la posibilidad de que la victoria en la segunda vuelta fuera para Abelardo de la Espriella. Y por último, en el riesgo país medido a través del CDS de 5 años, que el CDS, recordemos, es el equivalente a un seguro que cubre el riesgo de no pago de Colombia sobre su deuda pública. Entonces, entre más alto, significa cuesta más asegurarnos porque tenemos más riesgo. Ese CDS es la prima de riesgo país. Fíjense la caída de 36% que tuvo desde mediados de mayo a la fecha, una caída impresionante. Entonces, el mercado ya está diciendo, estamos en un nuevo entorno, un nuevo entorno que hay que esperar a ver qué pasa, pero que definitivamente apunta a un país que retoma una senda de crecimiento, de mayor responsabilidad fiscal, de una inflación controlada, de impulso a sectores estratégicos, y se está posicionando positivamente para eso. Ahora, ¿qué esperamos para los próximos años en los principales activos? En el caso de la renta variable, después de una valorización muy importante como la que tuvimos en los últimos años y lo que va corrido el 2026, que no lo mencioné, pero en el 2026 también el índice va positivo 16%. Entonces, después de este comportamiento, aquí vemos cómo las valoraciones, o sea, los múltiplos precio-ganancia, están en línea con sus promedios históricos. Ese descuento tan grande que vemos ahí en el periodo de tiempo donde se ubicó por debajo de la línea promedio, pues fue justamente el descuento o el castigo que el mercado le otorgaba a Colombia por sus políticas macroeconómicas, por la falta de responsabilidad fiscal, por una inflación relativamente no bastante alta. Entonces tuvimos un periodo de tiempo donde el índice colombiano se estuvo negociando muy por debajo de su propio promedio histórico y también de sus pares regionales. Éramos una de las bolsas más descontadas de Latinoamérica y del mundo emergente. Después de esto ya estamos en línea. Entonces, donde estamos en este momento, somos un poco más cautelosos hacia adelante en lo que puede pasar con la bolsa colombiana, básicamente porque a este nivel de valoración no vemos una potencial de subida adicional muy importante, sobre todo en el corto plazo. Y ahí nos tomamos como referencia el caso chileno. En Chile, en noviembre, cuando fue elegido el presidente José Antonio Kast, que también dio un giro a la derecha, la bolsa, el índice chileno de acciones, el IPSA, había subido muy fuerte durante todo el año, y una vez se confirmó la victoria, lo que pasó fue que el índice por los próximos 6 meses se mantuvo en una lateralidad, pero realmente no generó valorizaciones. Y eso se explica porque el mercado vuelve a fijarse en los fundamentales macroeconómicos, se da cuenta que arreglar mucho de lo que tenemos que arreglar es difícil, toma tiempo, tenemos retos de gobernabilidad como los hemos venido hablando, y entonces pasa un periodo de tiempo en el que el mercado opera sin mayor dirección. Entonces, por eso, en ese contexto, nosotros a corto plazo, y en eso quiero ser muy específico, esta es una visión para los próximos 3 a 6 meses, mantenemos cierta cautela en lo que pueden ser las valorizaciones del Colcap. A un plazo mayor, si ya pensamos en lo que va a ser el cuatrenio del próximo gobierno, sí somos positivos porque reconocemos que un menor riesgo país, como el que veíamos hace un momento medio con el CDS, una menor inflación, genera unas tasas de interés menores, y las tasas de interés más bajas se reflejan en menores tasas de descuento en los flujos, en las utilidades que generan las compañías colombianas, y por ende unas valoraciones más altas. Entonces, solo por ese efecto, sí que vemos un potencial de valorización para los próximos años de doble dígito, pero tenemos una cautela de nuevo en el corto plazo. Ahora, pasando a
renta fija, en la renta fija los niveles actuales de la curva, si bien veíamos, han bajado en torno a 250 puntos, siguen mostrando una tasa real, o sea, una tasa por encima de inflación, que es bastante competitiva, sobre todo si pensamos que con la vuelta a políticas macroeconómicas más ortodoxas, como nos lo mencionaba Juan Esteban, tengamos una inflación más baja y entonces estas tasas de interés que vemos en este momento, la verdad es que siguen estando en niveles históricamente atractivos, por encima de, o sea, de 2 dígitos, más allá del 10%, y ahí vemos una buena relación riesgo-retorno, con tasas de interés elevadas que en términos reales se van a aumentar cuando la inflación baje y que generan un colchón frente a la volatilidad que exista y donde vemos que la crisis fiscal de la cual Juan Esteban bien nos hablaba está incorporada en los precios. O sea, el precio de los bonos colombianos está castigado justamente porque no es un secreto el problema fiscal que tenemos en este momento. Pero recordemos que en muchas ocasiones lo importante no es dónde estamos, sino la trayectoria, hacia dónde vamos. Y en el caso de la deuda pública colombiana, la trayectoria, y en el caso del déficit fiscal, lo vemos en una dirección positiva desde la perspectiva de los mercados. Entonces, en renta fija vemos valor, estamos positivos. Y en dólar, aquí vemos cómo, a pesar de la estabilidad del dólar a nivel mundial, que es esa línea, la del DXY, que siempre hemos dicho, explica una parte muy importante de lo que pasa con el peso colombiano, ha estado lateral y aún así el peso colombiano se ha valorizado fuertemente. Esto explicado por una combinación de factores. Tenemos remesas, precio del petróleo más alto por el conflicto en Irán, pero también una buena parte de esto ha sido la expectativa de mayor inversión extranjera con una victoria de Abelardo de la Espriella que se confirma. Entonces, en este momento que ya ocurrió, lo que nosotros estamos viendo es similar a lo que pasa en las acciones, un precio del dólar que está relativamente en precio justo, ya se valorizó mucho. Obviamente puede valorizarse algo más porque el sentimiento y los flujos siguen estando ahí. Nosotros para los próximos 4 años también vemos una moneda relativamente fuerte en la medida que las cosas se hagan bien como se han anunciado, pero en el corto plazo creemos que puede entrar el peso colombiano en una fase de consolidación y que en los próximos meses tengamos algo de presiones al alza en la medida que los inversionistas toman la utilidad de esa caída tan pronunciada de los últimos meses. Entonces, con esto, y terminamos con nuestro vector de recomendaciones de preferencias, no nos dedicamos en el espacio de hoy a hablar de lo que pensamos de mercados globales. Obviamente, el foco para nosotros en este momento y del espacio está en Colombia, pero solo mencionar que en renta variable global seguimos teniendo una visión positiva y esto es importante también para Colombia porque mientras el mundo esté bien, eso es un viento de cola a favor de lo que pueda pasar en Colombia, es un viento de cola adicional al que proviene del resultado de las elecciones. Entonces, en Estados Unidos, en acciones globales, estamos positivos, nos gusta Estados Unidos y Asia Japón específicamente. En renta fija internacional negativos, ahí vemos que los bonos del Tesoro tienen presiones, no me voy a detener ahí mucho. Y en Colombia, como lo dije antes, tenemos cautela por el momento en renta variable colombiana, en el Colcap y en el peso colombiano para los próximos meses, pero para los próximos años tenemos una visión positiva. Creemos que tienen valor en la medida que el gobierno haga delivery, entrega de lo que ha prometido. Para la deuda pública, para ustedes, para la renta fija colombiana, sí, a los niveles actuales, como lo decía antes, vemos valor en sus tasas actuales. Eso sería, Jorge, nuestra recomendación. Estamos ahí en tiempo. Bien, Mauricio, Esteban, agradecerles muchísimo el espacio. Yo creo que cubrimos los 3 bloques que queríamos cubrir, pasamos por los resultados y la gobernabilidad de lo que, digamos, el reciente escenario de las votaciones en Colombia y cómo queda el nuevo gobierno. Luego pasamos por todo lo que fue la visión económica, lo que está recibiendo el gobierno actualmente y cómo creemos que eso se vaya a comportar hacia adelante con
el nuevo programa de gobierno un poco más pro mercado, podríamos decir. Y por último, aterrizamos, digamos, toda esta información a los activos locales. Entonces, yo les agradecería demasiado por su análisis. Yo creo que esto es precisamente el tipo de información que le queremos construir y que le queremos llevar a nuestros inversionistas y a nuestros clientes. Y por último, agradecerle a todas las personas que estuvieron conectados en el webinar, anticipándoles que seguramente vamos a tener un nuevo webinar o una nueva conversación cuando tengamos 100 días de gobierno. Un abrazo para todos y un feliz día.